Salve centuriones y bienvenidos una vez más a uno de los canales del Triunvirato de ONUS. Hoy vamos a centrarnos en la próxima liga, la Liga Consular 2026, en cómo son las listas de ejércitos que han pensado los jugadores participantes para trazar sus planes de batalla. Pero no solo tienen que pensar en las unidades que formarán sus listas, deben de tener en cuenta la geografía, un elemento tan letal o a veces más que las propias espadas de los legionarios. Y ese es precisamente el objetivo de hoy. Y para ello tenemos sobre la mesa las listas exactas de los 7 ejércitos que van a participar en esta próxima liga. Tenemos romanos, germanos, celtas, partos, cartagineses, sármatas y macedonios. Todos ellos van a chocar en un entorno donde, y esto es clave, el terreno se elige al azar por los propios jugadores antes de empezar. Y esto lo cambia todo. Te pueden salir colinas escarpadas, montañas infranqueables, bosques densos o ríos con vados engañosos. Porque claro, no se trata solo de qué tropas llevas a la guerra, sino de dónde van a luchar. Este dónde es vital. Si consideramos que este terreno aleatorio es el gran condicionante del torneo, debes tener en cuenta, por ejemplo, que un bosque te reduce el movimiento a la mitad y rompe tus formaciones. Empecemos con los que dicen básicamente: las reglas del mapa no se aplican para mí. Y seguro de que ya tienes en mente a alguien en concreto. Si hablamos de ignorar las penalizaciones del mapa, tenemos que fijarnos en la lista que ha presentado el jugador Baselga. Ha traído un ejército parto liderado por el general Hydarnes, y la habilidad especial de este general altera la física del juego. Básicamente, las unidades que se encuentren dentro de su radio de influencia pueden moverse sin restricciones por cualquier tipo de terreno. Está convirtiendo el mayor obstáculo físico del mapa en una simple ilusión óptica para sus tropas. Lo fascinante aquí es visualizar lo que esto significa mecánicamente en la mesa. Imagina un bosque. Cualquier infantería normal avanzaría a duras penas a través de él. Pues ahora imagina ver avanzar a través de esos árboles a toda velocidad a las joyas de la corona de Baselga, que son 2 unidades de catafractos partos, jinetes y caballos cubiertos de escamas de metal. Tienen una defensa espectacular de 6 para esquivar y 9 de armadura. Las flechas literalmente rebotan, pero es que además Baselga ha incluido 2 unidades de honderos baleares para desgastar desde lejos y 2 unidades de gladiadores. Ojo con los gladiadores, no llevan tanta armadura, pero son auténticas picadoras de carne. Y fijaos, tanto los catafractos como los gladiadores poseen la habilidad mortales. Eso significa que si sacan un 6 al herir, infligen el doble de daño. Los gladiadores, además, son impetuosos. Su sed de sangre les obliga a lanzarse al combate. No pueden quedarse quietos esperando. Ver a estas tropas de élite atravesar el fango y la maleza sin freno como si desfilaran por una calzada pavimentada es que te destroza cualquier plan defensivo que dependa del terreno. Pero fijaos en otra cosa. Baselga borra el terreno, de acuerdo, pero si la estrategia de los partos es ignorar la geografía, hay otra filosofía aún más cruel en este torneo: usar el mapa como un arma letal contra el enemigo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque la lista del jugador Pedro Cora, que lleva a los celtas, se vuelve una pesadilla. Su general es Vercingetorix, cuya habilidad es de las que te rompen los esquemas.
por completo. Una vez por partida, Vercingetorix puede elegir hasta 3 unidades enemigas que no estén trabadas en combate o lleven al general rival, y las obliga a mover en la dirección que Pedro Coras desee. Es un nivel de control de mesa que roza lo psicológico. Literalmente te quitan los mandos al otro jugador durante un turno. Es como si estuvieras jugando al ajedrez y tu rival alarga la mano, coge 3 piezas y las coloca donde le da la gana. Apliquemos esto al terreno aleatorio en el que vamos a jugar. Vercingetorix mueve las tropas. Si se generase un mapa con un río, Pedro Coras puede decidir empujar a 3 unidades de infantería pesada enemiga directamente al agua. Y el agua impone unas penalizaciones severas de movimiento y combate a todo el mundo. Pero supongo que Pedro Coras tiene un plan para no ahogarse él también con ellos. Y ahí está el truco de la composición de su ejército. Si Vercingetorix lanza a la élite del enemigo a chapotear en el fango de un vado, les está esperando una unidad muy específica que son los batavos. Esta infantería tiene la habilidad anfibios y mecánicamente esto significa que luchan en el agua. Sí, en el agua profunda, como si estuvieran pisando tierra firme. O sea, no sufren ninguna penalización. De esta forma, tendría a los guerreros rivales desorganizados, moviéndose a cámara lenta en el río y siendo masacrados por los batavos. Y mientras tanto, el resto de la lista de Pedro Coras puede observar desde la orilla tranquilamente, esperando el momento. Además, ha traído un núcleo muy rápido y contundente. Tiene un carro de guerra, 2 unidades de caballería celta, 3 de lanceros celtas y 4 de campesinos en armas para hacer bulto, carne de cañón. El carro, como la caballería, tienen la habilidad de embestir. Esto les otorga unas bonificaciones brutales en el primer impacto, así que se quedan en la orilla del río esperando a que los supervivientes intenten salir del agua y los arrollan. Es una trampa mortal orquestada desde antes de la primera tirada de dados. Modificar la composición del enemigo y usar el río como yunque es alta estrategia. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien dice al diablo con la sutileza? Voy a ir más rápido que tú, porque eso es exactamente lo que propone el ermitaño lúdico en su lista. Ha apostado absolutamente todo a la velocidad extrema, para pasar del control territorial a la agresividad cinética pura. El ermitaño lúdico compite con un ejército sálmata de las estepas, comandado por Susagus. La habilidad de este general es como un motor que acelera todo el ejército, porque le permite activar hasta 2 unidades de caballería adicionales por turno. Y es que, cuando analizas su lista de ejército, te das cuenta de que no hay ni un solo soldado a pie. Ha traído 2 unidades de arqueros a caballo de la estepa, 2 de contrarios acorazados y 2 de contrarios sálmatas. Me lo imagino como un enjambre de avispas gigantes en el tablero. Si logran envolverte en campo abierto, estás muerto. Tiene a los arqueros a caballo, que supongo que actuarán como hostigadores, y a los contrarios, que son esa caballería pesada con unas lanzas larguísimas. Mecánicamente, es una obra maestra de la fluidez. Los arqueros son maniobrables, se deslizan por el frente disparando sin descanso, y los contrarios, por su parte, utilizan la formación romboidales. Eso en Onus es súper útil. En este juego, girar un bloque de tropas normalmente cuesta puntos de movimiento. Te ralentiza bastante, pero la regla de romboidales permite a estas unidades hacer un giro libre sobre su centro de gravedad, sin coste alguno una vez por turno.
pueden encarar cualquier amenaza instantáneamente o pivotar para cargar por el flanco en un abrir y cerrar de ojos. Vamos, a ver. Pueden encarar cualquier amenaza instantáneamente o pivotar para cargar por el flanco en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver un punto débil. Imagina una llanura infinita. El torneo usa la expansión de terreno y fortaleza tal y como hemos dicho. Si el terreno de juego se llena de bosques o montañas escarpadas, esta lista a mí me parece de cristal. La caballería paga el doble de movimiento en los bosques. Si el enemigo se atrinchera en una colina rodeada de árboles, ¿no se estrellan estas avispas contra un muro? Ese es el gran riesgo de esta lista. El talón de Aquiles de apostarlo todo a la caballería. Las reglas de altura en ONUS son implacables. Si una unidad de infantería enemiga, digamos unos honderos, toma una colina, automáticamente obtienen un +1 tanto para impactar como para herir con sus proyectiles. Además, ven ampliado su alcance corto, o sea, te llueven piedras desde el cielo y con más fuerza, y no puedes cargar cuesta arriba con facilidad. ¿Qué harán los sármatas? ¿Bordearán las colinas? ¿Jugarán al ratón y al gato? ¿Hostigarán innecesariamente sin comprometerse en combate cerrado? ¿O buscarán aislar a las unidades rivales que se queden rezagadas? Porque un solo error calculando la distancia de carga cerca de un terreno difícil y los contrarios acorazados pueden sufrir. Si esa caballería veloz choca contra una colina defendida o si simplemente el rival se niega a moverse de su zona de despliegue, nos topamos con una realidad histórica ineludible. A veces la movilidad simplemente no sirve y ganar requiere un muro de escudo impenetrable. Y eso nos lleva al choque de las grandes infanterías pesadas, el yunque y el martillo. Y en este torneo estamos 3 jugadores que encarnamos la disciplina estática y la fuerza bruta. Los macedonios de Ángel, los romanos con los que participaré yo y los germanos de Asgard. Entramos de lleno en la filosofía de la guerra de desgaste y las matemáticas puras. Empecemos por la falange macedónica que ha construido Ángel. Su general es nada menos que Filipo II, que otorga a su unidad la habilidad de profesional. Esto es clave porque te permite repetir todos los resultados de uno en los dados de combate. De esta forma elimina las pifias, hace que el daño sea estadísticamente predecible y constante, pero el verdadero terror de esta lista es su infantería pesada. Ángel trae una lista muy variada, con honderos baleares, nabateos, agrianos, silois y una caballería de Tesalia para apoyar. Pero el núcleo duro son sus 2 unidades de Pecetairoi y una de Hipáspita, la élite. Estas unidades tienen algo llamado sarisas, una pica de 5 metros. Intentar cargar de frente es un suicidio estadístico. Cuando estas unidades adoptan la formación de falange, la regla especial de Sarisa transforma la secuencia normal de combate. En ONUS, normalmente los ataques son simultáneos o hay respuesta inmediata, pero con Sarisa, en el primer choque frontal, los macedonios realizan un ataque único previo. Atacan primero y si logran causar bajas y daño, el rival no puede devolver el golpe en ese primer asalto. Es un erizo gigante de madera y metal. El enemigo se empala antes de poder siquiera levantar el brazo para golpear. Pero si alguien sabe cómo chocar contra formaciones cerradas, es la maquinaria de guerra de Roma. Por eso yo tampoco me ando con sutilezas aquí. Mi general es Escipión el africano,
que da un bonificador de +1 al movimiento en el turno en el que carga, otorgando a las legiones romanas un empuje explosivo. Mi lista es de manual. Sé que necesito versatilidad, así que despliego una pantalla ligera, 2 unidades de velites y 2 de arqueros sagitari, para desgastar y además 2 grupos de civiles armados. Pero el corazón inamovible de mi ejército son las 3 unidades de triari, apoyadas en los flancos por la caballería de los alares. Los triari no solo luchan en formación de falange, sino que poseen la habilidad muro de escudos. Combinar esto crea una defensa casi absurda frente a proyectiles y cargas frontales. Se convierten en bloques de titanio anclados al campo de batalla. Literalmente, la idea es que el rival se estrelle contra estos 3 bloques de triari, se agote y entonces los sequites cerrarán la trampa. Hemos visto el muro de picas de Ángel y el muro de escudos de mis legiones. Defensas impecables por ambos lados. Pero frente a esto, el jugador Asgard presenta a los germanos. Y si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde la matemática pura del imperio choca contra la psicología del terror. Asgard trae a un general que solamente con su presencia ya desquicia cualquier táctica ordenada. La regla de Macios dicta que cualquier unidad enemiga que intente declararle una carga tiene que superar primero un chequeo de moral. ¿Y qué pasa si falla? Pues si el enemigo falla, los dados se quedan petrificados por el miedo y la carga se cancela por completo. Pierden el turno de ataque. Fíjate, es la disuasión perfecta. Además, su lista tiene 2 unidades de piqueros canefantes y 2 de jinetes germanos para acompañar. Pero el grueso de su ejército son 6. Ojo, 6 unidades de garroteros germanos. Una locura. Estos garroteros tienen la regla bravura. A diferencia de los romanos que buscan protegerse, la bravura significa que los germanos sacrifican voluntariamente su propia defensa, reduciéndola en un punto para sumar un +1 a su ataque. No les importa morir si se llevan a alguien por delante con ellos. Buscan saturar las armaduras rivales a base de puro volumen de impacto. Pero el verdadero as en la manga de Asgard, ojo a esto, son sus 2 unidades de Berserki. Representan la locura de la guerra. Tienen firmeza, lo que implica que pueden ignorar los fallos de moral y seguir luchando cuando otros huirían. Son mortales, causando heridas dobles con resultados críticos. Y lo más importante, causan terror. Si los Berserki de Asgard cargan a pecho descubierto contra la falange intacta de Triari o los Peseteiroi de Ángel, ¿cómo se resuelve esto mecánicamente? Porque la armadura romana es casi insuperable. El combate no se resuelve solo resquebrajando escudos. La habilidad terror no afecta a la armadura física, sino que ataca directamente a la mente del soldado enemigo, a la moral. Impone un penalizador automático de -1 a todos los chequeos de moral de la unidad rival mientras estén trabados en combate cuerpo a cuerpo. Y el juego te obliga a hacer chequeos de moral constantemente, en cuanto empiezas a sufrir desgaste. Una falange romana puede tener valores de defensa altísimos. Destruir a los triari y matarlos uno a uno requeriría tirar dados durante horas. Pero el martillo de los Berserki no necesita masacrarlos a todos. Solo necesitas chocar, causar unas cuantas bajas iniciales y aplicar ese aura de terror. Con ese -1 constante, los disciplinados romanos empezarán a fallar sus tiradas de moral. Y si la moral se quiebra, la unidad se desorganiza y huye.
La formación perfecta se desmorona desde dentro, mucho antes de que las armaduras se rompan físicamente. El miedo corroe el titanio. Me parece brillante. Y esto nos sirve de puente perfecto para el último análisis. Hemos visto tácticas celtas, los partos evadiendo los obstáculos, los sálmatas volando por el mapa, romanos y macedonios construyendo fortalezas humanas, y los germanos usando la furia. Todo esto está en los manuales militares. Pero a veces te encuentras con un diseñador de listas que sencillamente decide hackear el juego y eso nos lleva a la guerra psicológica y a la sinergia absolutamente extraña de la lista de Cartago. Hablamos del ejército diseñado por el jugador del canal Onus Battle Report. Ha construido una fuerza cartaginesa en torno al general Amílcar, y aquí es donde las mecánicas se retuercen. La carta de Amílcar estipula que la unidad a la que se una obtiene automáticamente la habilidad de hostigadores. Y cuando vi esto, tuve que repasar las reglas varias veces, porque darle la orden de hostigar a unos jinetes ligeros o a unos lanzadores de jabalina, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero Amílcar no lidera una escaramuza. Onus Battle Report lleva en su lista infantería ultrapesada. Tiene una unidad de caballería púnica, 2 de lanceros libios, infantes lusitanos, pero sobre todo trae 2 formaciones de falange púnica y el famoso batallón sagrado, tela marinera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Viendo que Amílcar les da la regla de hostigadores, me imagino que busca solucionar la gran debilidad de la falange, que es su incapacidad para maniobrar y girar rápido. Pero hacerlo con la infantería más pesada del juego rompe las matemáticas por completo. Acaba con las expectativas físicas que tu rival tiene del tablero. Un jugador veterano miraría a la falange púnica o al batallón sagrado y pensaría: vale, es un bloque de hormigón. Sabe que avanzan despacio, que pivotar le cuesta un mundo y que si logra atacarles por un flanco o por la retaguardia, están perdidos porque no pueden darse la vuelta a tiempo. Pero la regla de hostigadores borra esas debilidades del reglamento de un plumazo. Los hostigadores pueden moverse libremente en cualquier dirección, pivotar casi sin coste y fluir por el campo de batalla sin sufrir las temidas penalizaciones de maniobra que lastran a las formaciones cerradas. O sea, que tenemos un bloque de hormigón que baila. Amílcar convierte a una tropa diseñada para ser un muro estático en una fuerza de asalto superágil. Su rival calcula la distancia creyendo que está atascado y de repente el batallón sagrado se desliza lateralmente como si fuera infantería ligera y lo aplasta por el flanco. Y ojo, la guinda del pastel de esta lista son los elefantes. Y es que los elefantes en Onus ya son de por sí una pesadilla. Causan terror, tienen embestir y lanzan un torrente de dados de ataque brutal. Dominar este nivel de construcción de ejército, buscar estas sinergias tan extrañas, es fascinante. Tenemos un set de reglas de terreno y fortalezas, con el que buscar combinaciones para crear un resultado que el propio juego no esperaba. Una falange hostigadora es como un virus introducido en el cerebro táctico del rival. Cuando crees que estás a salvo detrás de un muro, llega un elefante y te tira la casa encima. Te obliga a desaprender lo que sabes del juego. En el momento de la verdad requiere una lectura finísima, no solo de los números, sino de la mente de quienes tienes enfrente. Vamos a recapitular porque el nivel de estos 7 jugadores es soberbio. La verdad, son una pasada y el torneo va a ser espectacular. Tenemos filosofías radicalmente opuestas a punto de chocar. La adaptabilidad pura de Darkness, que hace desaparecer los bosques,
el control sádico de Vercingetorix, empujando tropas enemigas a ahogarse en los vados, la fe ciega en la velocidad del rayo de la caballería sálmata de Susagus, la precisión geométrica de las lanzas de Filipo y los escudos de Escipión creando fortalezas humanas, la furia indomable y terrorífica de los germanos de Masio, y por supuesto, esa genialidad tramposa de Amílcar con su infantería pesada, bailarina y sus elefantes demoledores. Y todo este intelecto y preparación previo está cruelmente supeditado al capricho de los dados, desde el instante en el que se revele si el campo de batalla es un paraíso llano o un infierno de montaña y ciénagas. O sea, es el verdadero teatro de la guerra histórica, condensado en cartón y dados. Ningún plan, por brillante que sea su sinergia en el papel, sobrevive intacto al primer contacto con la geografía y las reacciones del enemigo. Al final, te hace pensar en los grandes anales de la historia militar, al igual que sobre el tapete de este torneo. ¿Qué acaba siendo realmente el factor clave para conseguir la victoria? Eso plantea una pregunta que os lanzo. ¿Es la perfección ese plan maestro trazado en la tranquilidad de la tienda de campaña, lleno de cálculos, listas impecables y combos preestablecidos? ¿O es por el contrario la intuición visceral, la capacidad cruda del general para improvisar cuando el barro, la fatiga y el caos le dicen a la cara que su plan perfecto ya no sirve para nada? Ahí queda la duda de si gana el arquitecto o el que sobrevive al derrumbe. Una grandísima pregunta para llevarnos todos a la cama y analizarla en nuestros sueños. Yo como organizador estaré muy atento para ver qué pasa. Desde luego, quien gane este torneo sin duda tendrá la respuesta. Hasta la próxima.